Muy buenas tardes, profes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los principios de los tratados internacionales. Mi grupo está conformado por el compañero Albia Jeremy y quien habla Alexander Zamora. Bueno, pues los tratados internacionales son acuerdos legales entre países regidos por el derecho internacional público. Pues estos acuerdos establecen derechos y obligaciones entre las partes. Existen principios fundamentales que rigen su aplicación y a continuación pues vamos a destacar 5 principios fundamentales de esto. Tenemos el Pacta Sunt Servanda, el cual significa en español pues los pactos deben cumplirse. Este hace énfasis en que el principio establece que todo tratado en vigor debe ser cumplido de buena fe por las partes firmantes. Es un principio clave de derecho internacional, mencionado en el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969 y en la Carta de las Naciones Unidas. Al cumplir con los tratados es una regla esencial para la confianza y estabilidad en las relaciones internacionales. Tenemos el número 2, el Res Inter Ales Acta, que aunque generalmente los tratados obligan solo a los firmantes, en algunos casos pueden afectar a terceros estados. Un ejemplo es la demilitarización de las Islas Arran, donde un tratado entre países fue considerado vinculante para otros a intereses internacionales vitales. El número 3, el cual dice bonfire, el cual significa en español buena fe, pues este principio exige que los estados cumplan los tratados de manera honesta y sin abusar de los derechos establecidos. Si no se actúa con buena fe, el derecho internacional perdería su validez. A continuación, el compañero Jeremy va a pasar a hablar sobre el tratado número 4 y número 5. Ex consensu advenit vinculum. Este es un principio que significa del consentimiento deviene la obligación. Otra definición puede ser para este principio que los estados deben manifestar libremente el consentimiento para obligarse por un tratado. Es resultado de la estructura de la comunidad internacional, principalmente formado por los estados miembros de alguna comunidad, formalmente que se consideran iguales. Al no haber un ente jurídico superior a estas comunidades y capaz de imponerles una determinada conducta, se supone que deben dar su consentimiento para que nazcan las obligaciones jurídicas de carácter contractual. El ius cogens se considera que es uno de los principios que rigen a los tratados internacionales de derecho público. Sumamente discutido este tipo, fue principalmente incorporado en el artículo 53 de la Convención de Viena, según el cual un tratado sería nulo cuando fuera contrario a una norma imperativa del derecho internacional. El ius cogens hace referencia a normas de derecho imperativo en contraposición a las de derecho dispositivo. De acuerdo con la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario. La existencia de estas normas imperativas de derecho internacional público es generalmente aceptada. Solo algunos pocos estados las niegan, entre ellos está el país de Francia. El reconocimiento de las normas de jus cogens implica aceptar ciertas jerarquías entre las fuentes del derecho internacional, jerarquía inexistente en épocas anteriores. Las normas de jus cogens recogerían un consenso mínimo sobre los valores fundamentales de la comunidad internacional que se impondrían sobre el consentimiento de los estados individuales considerados. En este sentido, podemos decir que su fundamento parece ser de carácter contractualista. Varios organismos se han cuestionado cuáles normas podrían ser jus cogens y se pronunciaron al respecto. El Comité de los Derechos Humanos afirma expresamente que son normas de jus cogens, peremptory norms, la prohibición de la tortura y de la privación arbitraria de la vida, así como el derecho de las garantías procesales mínimas, en especial el derecho de la presunción de inocencia. Tenemos como conclusión que los principios de los tratados internacionales son cruciales para el buen funcionamiento del sistema internacional de los estados. Nos promueve una equidad y la justicia entre las relaciones internacionales, contribuyen a la estabilidad y al orden del sistema internacional y fomentan la cooperación entre los estados, evitando que se generen conflictos mayores a nivel global.